tema en particular, Qué por delicado. protección al niño, fue algo que decidió a muchas personas. Se vulneró. Claro, porque la prioridad del niño, por encima de todos, cuando se trata de derechos, es uno de los factores importantes, la famosa prioridad absoluta. Ahora sí, Carlos, ¿estás con nosotros? No, no. No, Vamos a no. tratar de contactar a Carlos por otra vía. Pero bueno, se entiende por niño a toda persona con menos de 12 años de edad. Se entiende por adolescente a toda persona con 12 años o más y menos de 18 años de edad. Si existieran dudas acerca de si una persona es niño o adolescente, se le va a presumir niño hasta que se prueba lo contrario. Si existieran dudas acerca de una persona adolescente o mayor de 18 años, se le va a presumir adolescente hasta que se demuestre lo contrario. Pero tú hablabas entonces de todo lo que yo mencioné, de la prioridad absoluta. El Estado y la familia y la sociedad deben asegurar con prioridad absoluta todos los derechos y garantías de los niños y adolescentes. La prioridad absoluta es imperativa para todos y comprende especial preferencia y atención de los niños y adolescentes en formulación y ejecución de todas las políticas públicas, asignación privilegiada y preferente en el presupuesto de los recursos públicos para las áreas relacionadas con derechos y garantías de los niños y adolescentes y para las políticas y programas de protección integral al niño y adolescente, precedencia de los niños y adolescentes en el acceso y la atención a los servicios públicos y primacía de los niños y adolescentes en la protección y socorro en cualquier Vamos a ver, circunstancia. Carlos, ahora sí te tenemos. Ahora sí me escuchan. ¡Ay, al Ahora, fin! Carlos, ¡Lo finalmente con logramos, nosotros. Oye, Carlos! pues están los Ahora derechos de sí. los niños, pero están los derechos a que tú seas escuchado también. Claro, Es por un derecho favor. que Bueno, hay que protegértelo. todo el enigma de las comunicaciones en este país. Bueno, no te quiero contar. Ahora, en este tema de cuáles son los derechos de los niños, ¿cuáles consideras tú que en nuestro país en particular son los más vulnerados y cuáles son los que quizás la gente desconoce que están siendo vulnerados? Fíjate que en la introducción que ustedes hicieron magistralmente, hicieron un paneo por el núcleo duro de los derechos de los niños. La LOGNA y previo a la LOGNA, la Convención de los Derechos de los Niños, fue la Revolución Francesa de los Niños, donde los niños fueron visibles para la sociedad, donde el niño se reconoce como ciudadano, dejó de ser un menor tutelado a ser un ciudadano con derechos. Eso no es un tema de eslogan ni de nombre, es un tema que implica cambios políticos, institucionales, educativos, familiares, donde el niño lo reconozco como un ciudadano con derechos. Ahora, y dimos un avance legislativo importantísimo en el año 2000 cuando entra en vigencia la LOGNA, pero fracasamos estrepitosamente en la implementación. O sea, hay brechas importantes, hay desigualdades importantes entre la teoría de una norma y la realidad cotidiana de muchos niños. Si Ahora, me preguntas qué eso derechos... por Venezuela, eso por Venezuela O a o nivel por global. Latinoamérica a nivel global, o eso es no, porque cuando se eso hacen las leyes no se hacen los reglamentos, porque pasan muchísimas ocasiones que las leyes se incluye, se hará tal cosa, se respetará tal cosa, y luego faltan los reglamentos u organismos que son los encargados de ejecutar. No, fíjate que hay un proceso regresivo regional, a nivel mundial incluso. Si tú te recurres a documentos de Naciones Unidas, hacen alertas, bueno, sobre cómo ha sido el retroceso y el posicionamiento de estos movimientos antiderechos a favor de los niños. Ahora, ¿cuál es el principal problema? Y puedo citar el informe de violencia contra los niños del año 2006. La violencia, sin duda. La violencia contra los niños es una violencia poco documentada, poco denunciada, poco registrada. En los datos del SECODAP, del Servicio de Nación Jurídica, el derecho que siempre tiene mayores niveles de vulneración es el derecho a la integridad personal. Eso se traduce en situaciones de maltrato, abuso, trato cruel, abuso sexual bueno, y violencia social. Y acoso escolar también. En Venezuela tiene como una particularidad importante el tema del acoso escolar. Ahora, el problema venezolano es normativo. Hay una autora francesa, se llama Juliette Lemaitre, que Ujú. ella dice que tenemos un fetichismo legal. O sea, ella dice que pareciera que todo lo queremos resolver con leyes y con normas. Y no, este tema también requiere un tema de política pública. No basta tener el organismo, no basta tener un consejo de protección, un IDENA, defensorías, si no hay inversión, ni hay programas ni servicios. Por ejemplo, si yo tengo un caso de maltrato y los padres reconocen que le pegan a los niños, bueno, esa familia, ¿a dónde la remito? Para Exacto. que pueda modificar sus pautas de crianza. O tengo un niño con algún déficit de atención o con un problema de salud mental que puede ser desde un cuadro depresivo. ¿A dónde lo remito? ¿Cómo lo apoyo? O una familia que se encuentra en pobreza o pobreza extrema, que la ley no ordena programas especiales de asistencia que le permita cubrir sus necesidades básicas. ¿Dónde están los programas? Claro. O tengo niños sin documentos de identidad, sin cédula, sin partida de nacimiento, y hay medidas especiales para poder regularizar su identidad, porque no se cumple. Ujú. Sí, sino más bien Entonces, fíjate se aumenta todo el papeleo, se aumenta el papeleo y las leyes, pero no se
agiliza la Y, posibilidad de acceder a los y derechos. en Venezuela, ¿en qué sentido? Obviamente uno lo puede tener claro, pero me gustaría escucharlo de ti. Digamos, ¿dónde están más vulnerables? ¿Dónde son más vulnerables los niños en este momento en el país? Pasa ¿En que qué las circunstancias? violencias, Ajá. fíjate que hablo de las violencias, hablo de diversas expresiones de violencia, no es una realidad homogénea. No es igual el contexto de un niño en las zonas urbanas, en las zonas rurales, en zonas de frontera. No es igual la violencia contra una niña a contra un niño o contra un adolescente. Entonces, cuando hablamos de vulneración, depende mucho de la mirada con que estamos analizando la vulneración. Si estamos hablando, por ejemplo, del derecho a la educación, bueno, tenemos todo un desafío con respecto a la matrícula. Y no solo los niños que estén matriculados, inscritos formalmente. El reto es saber quiénes van efectivamente. Pues yo puedo tener mis listas full de niños y nadie va. Y nadie va porque no hay pupitre, porque no hay servicios públicos, porque no hay transporte, porque no hay docente, o porque el programa de alimentación escolar no llega, o llega de forma insuficiente, porque no hay agua. Entonces fíjate que hay todo un entramado, bueno, que el alumno lo que soñó es que cada niño ejerza de forma plena y real, efectiva, por sí mismo, todos sus derechos. Porque cuando Me- hablamos de derechos de los niños, es una estrategia de desarrollo. En la medida que el niño tiene familia, puede comer, está en la escuela, puede jugar, puede participar, está vacunado, ¿qué le estamos generando a ese niño? Las mejores condiciones para que ese niño alcance el máximo de sus potencialidades. Entonces, eso es mucho más que una norma, que un caletreo legislativo. Eso es un tema de una visión de país con respecto a su infancia. Es decir, que un niño también podría decirse que es abusado en un país donde no tiene alimento, donde no tiene derecho a la escuela, donde no Servicios. puede o no puede estudiar o no tiene servicios básicos. O los servicios son deficientes, porque no podemos tener una educación pobre para los pobres o una alimentación pobre para los pobres. O sea, uno de los grandes sueños de la LOGNA, que fíjate que la Convención de los Derechos del Niño el 20 de noviembre cumple 35 años. O sea, tenemos al menos 35 años hablando de esto. Sí, sí, yo lo ¿Y recuerdo qué ha perfectamente pasado? porque en aquel momento mi madre estaba, pues había sido ministra de Familia y ministro de la Mujer y fue uno de los grandes logros. Carlos, tenemos que cerrar, pero nos quedamos maravillados un poco con tu término del fetichismo legal, de la obsesión que tenemos por crear leyes, Pero que cuando la vas a pero, aplicar, pero a no, la hora de no, crear los no organismos lo y de que los haces. organismos sean eficientes, tenemos un gran rezago. Muchísimas gracias, Carlos Dale, Trapani, saludos. abogado.